Saray Pavón y me toca hablar del tema de imágenes puntiformes hiperintensas en la sustancia blanca, y pues el objetivo es tratar de dar alguna aproximación diagnóstica de todas las probables etiologías, y en general pues vamos a hablar de la etiología en pacientes adultos, ya que en los niños pues es bastante extenso y consecuentemente o posteriormente en otra clase se va a tratar. Y pues vamos a empezar con la charla diciendo que, bueno, el objetivo principal es poder encuadrar los hallazgos de un patrón predominante de manera que podamos tener una orientación diagnóstica los radiólogos que sea pues más aproximada. Vamos a empezar a hablar de cuestiones básicas, de generalidades, y una de las primeras pues generalidades que vamos a tomar en cuenta es hablar del sistema nervioso central, saber que está compuesto tanto a nivel central como periférico. Pues nuestro tema de énfasis es el sistema central, y sabemos que está compuesto tanto por sustancia gris como por sustancia blanca. La sustancia gris generalmente está compuesta por la neurona, donde generalmente se inician todos los potenciales para poder generar y recibir respuesta de este sistema complejo. Y la sustancia blanca es la encargada de llevar o transmitir todo este flujo de información que llega a la corteza. Esa es la función principal de la sustancia blanca. Generalmente, la sustancia blanca está compuesta por células gliales y axones de mielina. Entre las células gliales tenemos un conjunto de células. Tenemos microglia, astrocitos, células de Schwann, células ependimarias y los oligodendrocitos. Todas estas tienen funciones muy particulares, pero para nuestro énfasis vamos a hablar del oligodendrocito, que es la célula encargada de aportar los axones de mielina a nivel de lo que conocemos como sustancia blanca. Ahora vamos a decir que la sustancia blanca pues son los axones mielinizados que están compuestos por células gliales principales, y estos oligodendrocitos hacen que se produzca lo que conocemos como de la imagen en la sustancia blanca en las secuencias, en diferentes secuencias, predominantemente FLAIR T1. ¿Cómo está compuesta la mielina? Vamos a decir que la mielina tiene una composición de 40 a 60%. Vamos a decir que tiene un 40% componente de agua y un 60% componente que no tiene agua. O sea que tenemos lípidos y proteínas, pero esto varía cuando hablamos de sustancia blanca y médula espinal, porque la mayor cantidad de lípidos es mucho más, o sea que su proporción puede llegar a 90 a 95% y un 5% de proteínas. Entre esas componentes lipídicos que tenemos, los principales son la lecitina y los cerebrósides, son los principales componentes lipídicos. Pero también tenemos estas proteínas, que es el 15%. Estas proteínas están asociadas a receptores. Estos receptores los hacen focos muy puntuales para ataques del sistema inmune, como patologías como la esclerosis múltiple. Entonces, es muy importante conocer esta composición y saber que en el niño va a diferir, porque el niño tiene un mayor porcentaje de agua y menor porcentaje de estos componentes lipídicos proteicos. Entonces, esto se asocia a patologías totalmente diferentes, inclusive a errores al momento de nosotros poder describir estas imágenes. Entonces, solo vamos a tener un recuento de cómo es el patrón de mielinización normal. Generalmente, la mielinización es algo que inicia a las 6 semanas
de la vida intrauterina, y la mielinización completa termina hasta los 2 años aproximadamente. Hay literatura que difiere, hay otros que hablan de 18 meses, pero en general el punto de corte más utilizado son 2 años. Entonces, ¿cómo es la mielinización en estos casos? Pues en estos casos pueden mielinizar tanto de inferior a superior, o sea, así son los tractos, como se difieren. Vamos a ver de inferior a superior, como vemos en la primera imagen. En la segunda imagen, vamos a ver que difiere tanto de posterior a anterior en un corte axial. Y en un corte coronal, la mielinización va de medial a lateral. Esos son los patrones generalmente que nosotros evaluamos y vemos y que son normales en los niños. Ahora, cuando hablamos de patrones de mielinización, tenemos que conocer que hay patologías en el adulto, que son estas dos, y en el niño también. El patrón desmielinizante. Cuando hablamos de desmielinizante, estamos hablando que hubo una correcta formación de mielina, pero por alguna injuria, fue decayendo y se fue perdiendo. Cuando hablamos de dismielinizante, estamos hablando que hubo alguna alteración a nivel, pues ya de las mitocondrias, inclusive, perdón, a nivel de las mitocondrias, y pues generalmente ya son factores más hereditarios. Estos tipos de patología dismielinizante suelen aparecer en los niños. Cosa contraria que es la desmielinizante, que generalmente son pacientes adultos. También hay otro patrón que se ve en los niños y es de hipomielinización, pero ese no lo vamos a tratar en este caso. Ahora, ¿cuáles son todas esas injurias en la sustancia blanca? ¿Cómo las categorizamos? Pueden ser de origen autoinmune, de estas sí vamos a tratar, que es una entidad bastante frecuente, que es la esclerosis múltiple. Tenemos patología infecciosa. La patología infecciosa puede estar asociado a enfermedades virales que afectan primordialmente la sustancia blanca. El factor vascular, pero vascular de tipo hipertensivo. De este vamos a hablar, que es más frecuente que un PRES. Un PRES ya es, las encefalopatías posteriores reversibles, no es algo tan frecuente, pero eso no lo vamos a tocar, solo vamos a tocar el patrón vascular típico que vemos día a día pues en el Seguro Social. Y la metabólica tóxica es relativamente infrecuente, y la de tipo traumática, que sí en nuestro contexto más de alguno pues ha visto alguna lesión axonal difusa en alguna guardia. Entonces, pues estas son las categorías o enfermedades más frecuentes que afectan la sustancia blanca y de las cuales vamos a regir esta clase, tanto el tipo autoinmune como el tipo vascular. Ahora, cuando hablamos de estos focos hiperintensos, pues los ingleses empezaron a estudiar estos focos. Y pues ellos al inicio los llamaron como objetos brillantes no identificados. Posteriormente, el lenguaje o el habla español adoptó el tema de hiperintensidades en la sustancia blanca, y la definición de esta es que son focos hiperintensos únicos hasta 1 centímetro de diámetro máximo en las imágenes de resonancia, que se obtienen en secuencias ponderadas en T2 y en FLAIR. Entonces, este es el concepto de imágenes hiperintensas. 5 focos hasta 1 centímetro máximo de diámetro. Parte de la terminología que debemos utilizar al momento de evaluar las hiperintensidades de la sustancia blanca y que no podemos dejar a un lado es el término leucoaraiosis. Generalmente todos, el que ha informado alguna tomografía cerebral simple, generalmente ha utilizado este término. Leucoaraiosis pues proviene de
básicamente de esta formación de estas dos palabras, leuco, que significa blanco, por la sustancia blanca, y araiosis, que significa enrarecimiento, rarefacción o tumefacción de la sustancia blanca. Entonces, la leucoaraiosis se asocia mucho a un cambio en pacientes diabéticos, hipertensos no controlados y también en pacientes con demencia. Entonces es importante cuando vemos estas hipointensidades, eh, hiperdensidades en el caso de la resonancia magnética e hipodensidades en el caso de la tomografía cerebral simple, estos focos hipodensos que se asientan en los ventrículos laterales están muy asociados a estas patologías, a afectación a pacientes mal controlados. Estos son cambios que suceden en la sustancia blanca y fueron estudiados por Harchinsky en 1987. Se empezó a utilizar este término, no hace mucho, en realidad, y pues es de importancia. ¿Por qué? Porque solo con el hecho de tener leucoaraiosis, a este paciente se le aumenta el riesgo 3 veces de un evento cerebrovascular. Y si es un paciente que tiene factores para demencia, aumenta 2 veces el riesgo a que este paciente curse con demencia en el progreso de su vida. Entonces, por eso es importante recalcarlo. Y pues la primera imagen es sacada de la literatura, pero la segunda imagen sí corresponde de un paciente del Seguro Social. Bastante similar la tomografía con la resonancia, pero este es el patrón que generalmente evaluamos, estas hiperintensidades focales periventriculares. Y en el caso de este paciente, pues tiene un cabo Bell interposite como variante. Bueno, para comprender todo esto tenemos que conocer la anatomía de la microvasculatura, porque este es el origen de estas enfermedades, tanto de la de origen vascular como la de origen autoinmune. Ahorita la microvasculatura arterial pues está compuesta por toda esta red de vasos que corresponden a vasos de las arterias corticales, también que son estas que están más hacia la periferia, más arriba. Tenemos las arterias piales. Estas arterias piales que están más en la sustancia, en la región subcortical. También tenemos las ramas cortas de las subcorticales que están pues colindando bastante con la sustancia gris. También tenemos las arterias subependimarias o en el epéndimo, que están adyacentes a los ventrículos. También tenemos las arteriolas perforantes subependimarias, que es la 4. También tenemos las arterias lentículo-estriadas y tálamo perforantes, que son estas que vienen acá. Y la arteria transcerebral, que es esta arteria, y generalmente esta red microvascular es la que se afecta en la patología, pues, propiamente dicha. Ahora vamos a hablar de la microvasculatura, pero de tipo venoso. La microvasculatura de tipo venoso igual está dividido por las venas corticales, que están en la superficie, las venas medulares superficiales, las venas subependimarias. También tenemos las venas medulares profundas, y estas medulares profundas quiero que le pongan ojo su distribución, porque esto se asocia mucho a la esclerosis múltiple, a lo que nosotros conocemos como el patrón de dedos de Dawson. Cuando hay una afectación de estos vasos, de estas venas medulares, pues generalmente adquieren este patrón en específico. Entonces la microvasculatura venosa pues está compuesta por esta red vascular ya descrita. También tenemos que hablar del espacio de Virchow-Robbins. El espacio de Virchow-Robbins generalmente está asociado a decir que es el intersticio de toda esta microvasculatura arterial. Es el espacio intersticial que hay en ella. Y en algunos casos puede estar asociado a patología, pero en algunos otros casos puede ser un hallazgo totalmente normal en un paciente mayor de 50 años. Entonces, también tenemos un espacio perivenular,
que se difiere un poco con el espacio de Virchow-Robin, pero también su distribución es intersticial a nivel de lo que es venas y las vénulas. Entonces es importante pues conocer toda esta estructura por la formación tanto de cuando hay patrón de obstrucción arterial como patrón formador de placas. Entonces, en este caso, en esta imagen vemos un ejemplo. El espacio de Virchow-Robin que está asociado a la patología arterial, pues no está en asociación con el espacio subaracnoideo. En realidad estos vasos pues entran a lo que es el sistema o a la red de vasos o a la red de toda la sustancia blanca, y si ustedes ven pues recorre parte de este espacio subaracnoideo, que es este que está inferior, viene la arteria y en su periferia encontramos el espacio de Virchow-Robin. Entonces estos espacios, ¿por qué se pueden dilatar? Se pueden dilatar por cambios en la permeabilidad vascular, cuando se altera el drenaje, cuando hay una elongación espiral de los vasos sanguíneos y consecuentemente atrofia. Entonces, estas lesiones puntiformes que tienen una distribución pues a nivel de los ganglios basales, que tienen un aspecto de tipo cribiforme, lo describe la literatura, se asocian a espacios de Virchow-Robin dilatados. Entonces no se vaya a confundir con un evento lacunar o con un evento más de tipo agudo. Hay que tener en cuenta esta variante. Este caso es un caso del Seguro Social y bueno, para poder definir lo que es un espacio de Virchow-Robin, aparte de que se presenta pues muy bonito el T2 con esta imagen de aspecto cribiforme, puntiforme e hiperintensa, tenemos que evaluar el T1, o sea, recordemos que el T1 es bastante anatómico y vemos que estas imágenes puntiformes de distribución hacia los ganglios de la base son hipointensas, entonces esa señal nos habla que es algo crónico. Y pues también nos puede ayudar la difusión si hay alguna diagnóstico diferencial que se quiera hacer por un paciente que esté pasando por un evento. Sabemos que la difusión en estos espacios pues no va a tener restricción. Y pues en este caso, este paciente sí no tenía difusión, solamente tenía estas secuencias, y pues esto corresponde a espacios de Virchow-Robin dilatados como caso. Entonces, ya que tenemos el concepto de la microvasculatura, tanto arterial y de tipo venoso, tenemos que conocer que cuando se altera la irrigación en esta microvasculatura, sucede lo que conocemos como la lesión. Esta lesión puede estar en relación a hipoxia, enfermedades granulomatosas, vasculitis, metabólicas, traumáticas, desmielinizantes, como esclerosis múltiple, enfermedades de depósito, infecciones atípicas, metabólicas y traumatismos, inclusive hasta una encefalitis de tipo viral asociado por dengue o cualquier patología viral puede generar alteración en la irrigación del parénquima y lesionar toda esta red microvascular, generando dos términos importantes que tenemos que tener en cuenta. Cuando se lesiona la sustancia blanca, esos focos que conocemos que quedan de la lesión se conocen como gliosis o áreas de desmielinización o pérdida de mielina, que se traducen en hiperintensidades en T2 y en FLAIR. Entonces, generalmente lo que sucede es que hay una infiltración celular por acúmulo de sustancias que pasan al espacio perivascular y generan una inflamación perivascular, generalmente en el caso de las esclerosis múltiples, formando placas, y en el caso de la obstrucción vascular, cuando es de tipo isquémico hipóxico. Entonces, ya tenemos el concepto de las imágenes brillantes, no identificadas, o UVO, como conocían los ingleses. Eso generaron tres patrones de hiperintensidades.
Entonces, los patrones que conocemos en el adulto es patrón vascular, patrón perivascular y un patrón inespecífico. Entonces, el patrón semiológico predominante debe considerarse en el contexto clínico del paciente. Entonces, tenemos que remontarnos desde la edad del paciente. Un paciente no es lo mismo hablar de un paciente que está cursando en la sexta o séptima década de su vida, que es hipertenso, diabético, mal controlado, a una paciente femenina de 20, 30 años, que inicia con cefaleas, afectación ocular. Entonces son contextos diferentes y por eso es importante entrevistar al paciente al momento de hacer previo las resonancias magnéticas para tener un buen concepto y datos epidemiológicos y patrones de imagen que me sugieran un diagnóstico. Hay imágenes puntiformes hiperintensas que son normales en la sustancia blanca y se van asociando mucho al envejecimiento y a esa pérdida de mielina que se va suscitando normalmente. Entonces, estos puntos son puntos brillantes que pueden corresponder tanto a dilatación de los espacios perivasculares, como hablamos, o pueden ser focos de gliosis por lesión isquémico lacunar. Entonces, estos focos hiperintensos, pues aquí vemos que a nivel de lo que es el centro semioval, se miran estos focos hiperintensos puntiformes, pues si son, dependiendo al tamaño, dependiendo a la evaluación de diferentes secuencias, vamos a determinar si eso pues es de origen vascular o no. Otra forma de ver estos espacios perivasculares es que tienen tienen una connotación o focos de llevarse de forma fusiforme o de forma lineal. Entonces, esto corresponde pues mucho en secuencias que tenemos que hacer, en este caso coronal, y ver esos focos lineales y fusiformes que vienen como desde la corona radiada. Este tipo de focos lineales generalmente están asociados a patrones perivasculares, entonces son espacios dilatados también y que no tienen ninguna relevancia clínica y son estas imágenes pues lineales consecuentemente. Ahora vamos a hablar un poquito de estadística y por qué es importante el patrón vascular. Sabemos que en el mundo hay 15 millones de personas que padecen de eventos cerebrovasculares, de los cuales 5 millones quedan permanentemente con algún problema y quedan totalmente deshabilitados. Y conociendo esto, sabemos que hay una predicción que actualmente en el mundo hay 35.6 millones de personas que viven con demencia y se espera que estas cifras se tripliquen para el 2050. Entonces, sabemos que un patrón vascular está bastante asociado a un deterioro de la función cognitiva del individuo. Entonces, en esto entra tanto el Parkinson, el Alzheimer y evaluar si vemos lesiones vasculares visibles, porque la patología de origen vascular está bastante asociada con ese deterioro cognitivo que va a tener el individuo. Entonces, por eso es importante conocer y describir estas áreas cuando se encuentran. Ahora vamos a hablar de todo ese espectro de manifestaciones de la enfermedad de pequeño vaso. Generalmente se divide en estas 5, lo que conocemos como la isquemia lacunar, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, las microhemorragias, los espacios perivasculares, que hablamos que en algunos casos pueden estar asociados a demencia, y en algunos otros casos, pues en individuos totalmente normales, y consecuentemente la atrofia cerebral, que pues es la cadena o la cascada final de toda esta patología. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál es la naturaleza dinámica que sucede en estos eventos? Generalmente cuando hay lesiones isquémicas, lo que sucede es que al suscitarse esta lesión, el 10% desaparece, el 70% permanece como eventos subcorticales
y otro 20 a 30% puede cavitar o formar lagunas. Y ese es el concepto de un evento lacunar, un evento antiguo que pues se suscitó previamente y esa es su evolución natural. Pero ¿qué pasa con ese 20-30% que genera los eventos lacunarios o que cavitan? Hacen, como hay pérdida neuronal, entonces, bueno, no neuronal, sino pérdida o rarefacción de la sustancia blanca, eso genera cambios en el parénquima cerebral y genera lo que es atrofia a nivel de las estructuras, la prominencia, el aumento de la prominencia de los surcos, de las cisuras, de los sistemas ventriculares y se empieza a adelgazar la cortical. Entonces vemos que no solo hay una implicación de la sustancia blanca, sino que también afecta a la sustancia gris. Entonces, dado toda esta esquematización de enfermedad vascular, se generó esta propuesta de lesiones vasculares y de sus diagnósticos diferenciales. En cada uno tenemos los 5 ejemplos de estos patrones vasculares. El primero, que habla de un evento subcortical o un infarto subcortical. Entonces, esquemáticamente, ¿cómo lo definimos? Lo vamos a ir definiendo. En este caso es una secuencia de difusión en la cual vemos que a nivel de la cápsula interna, izquierda, un foco hiperintenso de restricción, en este caso corresponde a un infarto, probablemente de características hiperagudas y agudas, y el punto clave para saber que este infarto es de origen o que su origen viene siendo algo agudo es la difusión. Entonces, sabemos que estos infartos generalmente no miden menos de 20 milímetros. El punto esquemático y clave aquí es la difusión y básicamente eso es el punto de corte y lo más importante en este tipo de eventos. Ahora vamos a hablar de las hiperintensidades de la sustancia blanca que se asocian a procesos de ya envejecimiento. Estos, pues generalmente el FLAIR nos va a ayudar. Sabemos que el FLAIR nos ayuda a ver mucho edema, alteración de la sustancia blanca. Entonces, evaluamos en el FLAIR y sabemos que pues el tamaño es bastante variable. Pueden ser focos mayores de inclusive hasta 2 centímetros. Se localiza generalmente en la sustancia blanca y en el FLAIR, el punto de corte aquí que son focos hiperintensos, cosa contraria que no sucede en los infartos subcorticales, que el FLAIR es pues normal. En el caso de los eventos lacunares, que es la evolución de un evento subcortical, sabemos que es una cavidad que se formó ahí. Es una cavitación. Esta cavitación generó edema perilesional y ese va a ser uno de los puntos de corte que vamos a tener. Vamos a ver que son lesiones de 3 a 15 milímetros, generalmente no mayor de esto. Sabemos que este evento subcortical disminuyó su tamaño porque el subcortical es menor de 20, disminuye en ese proceso de atrofia y genera un anillo focal hiperintenso que se puede traducir como gliosis o lesión de la sustancia blanca. Este es el punto característico para poder diferenciar un infarto lacunar. Y generalmente la difusión va a estar pues generalmente isointensa y el FLAIR es hipointenso con su anillo hiperintenso en su periferia. Eso va a ser el punto de corte para este tipo de eventos. Cuando hablamos de afectación del espacio perivascular, hablamos de estas líneas fusiformes con un trayecto que va desde la corteza hasta la sustancia blanca, en este caso en la región pues occipitotemporal izquierda vemos este patrón que es bastante frecuente y evaluable en T2. Generalmente estas no son mayores de 2 milímetros, son súper finas, casi imperceptibles y generalmente pues
las secuencias T1 y T2 nos ayudan a evaluarlas mucho mejor. El T1 siendo anatómico y el T2 mostrando que su señal es bastante similar a la del líquido cefalorraquídeo. Y también tenemos la patología asociada a microsangrados. Esta patología asociada a microsangrados pues generalmente no son mayores de 10 milímetros, son pequeños, puntiformes, son de distribución subcortical y aquí pues hacemos manos de secuencias GRE sensibles a susceptibilidad magnética y generalmente vemos esos focos puntiformes subcorticales confluentes que no afectan ganglios basales. Y si afectan ganglios basales, pues ya su origen puede ser de tipo hipertensivo. Pero hay otras patologías que vamos a hablar más adelante, de las cuales su distribución es predominantemente córtico-subcortical. Ahora, hablamos que hubo este daño a nivel de la sustancia blanca. ¿Qué cambios esto hace o genera en el cerebro? El primer cambio es que a nivel de la sustancia blanca periventricular, generalmente se van haciendo estos puntos, estas áreas focales de lesión que generalmente adelgazan y retraen lo que es o abomban lo que es el sistema ventricular. Entonces vemos que esta lesión periventricular generalmente se comporta de esa manera. Vemos como normalmente en esta imagen inferior izquierda, vemos en esta secuencia T2, en una imagen de tipo coronal, evaluamos que la diferenciación o el punto entre la sustancia gris y la sustancia blanca, pues es bastante amplio en relación al sistema ventricular, pero cuando hay pérdida de volumen, se ensancha el sistema ventricular y por consecuente se adelgaza la corteza. Entonces vemos que la cortical empieza a tener un adelgazamiento y posteriormente estos infartos, pues la evolución natural es que caviten o desaparezcan, que es infrecuente, o persistan. Ahora, ¿qué sucede en las imágenes que habla de hiperintensidades, pero cuando ya las vamos a hablar de un aspecto semiológico de su tamaño, en el cual generalmente las que son menores de 2 milímetros, súper chiquititas, como hablamos anteriormente, como los espacios vasculares, vamos a asociar que son variantes anatómicas y son espacios vasculares dilatados. Cuando son mayores de 2 milímetros, lo asociamos a envejecimiento, a demencia, a cambios inflamatorios, a reacciones inflamatorias por traumatismos, las lesiones axonales difusas en estos casos. Entonces, generalmente, un aspecto semiológico, cuando vemos todas estas imágenes, puede ser también su tamaño. Y saber que si son mayores de 2 milímetros, no vamos a considerar que esto sea algo anatómico o algo del espacio perivascular. Les comentaba que en los pacientes de mayor edad, pues 65 años, las hiperintensidades pueden ser normales. Y pues de hecho se han hecho escalas, en este caso la escala Age-Related White Matter Change, para valorar las imágenes puntiformes de la sustancia blanca, ya sea en tomografía o en resonancia magnética. Sabemos que los primeros cambios se van a ver muy frecuentemente en resonancia magnética, los hallazgos más tempranos, pero los hallazgos más tardíos se van a ver, van a ser bastante evidentes en tomografía. Bueno, sí, es mucho más evidente y de hecho hay una escala para esto y es bastante parecida a la escala de la que conocemos como fasecas, que vamos a hablar más adelante. Pero generalmente cuando la escala es de 0, vemos que no hay ninguna lesión hiperintensa en la sustancia blanca. Cuando es un paciente mayor de 65 años, esta escala es aplicable. Menor de esta edad no es aplicable. Entonces, cuando vemos puntos que no son confluentes, son periféricos de distribución difusa, sabemos que esto es un 1, es normal. Cuando un paciente es mayor de 65 y menor de 75 años y empieza a tener puntos hiperintensos confluentes, entonces este paciente
pues generalmente debemos de asociarlo a que esto definitivamente no es normal. Y cuando hay una confluencia bastante prominente, que hay mayor datos de leucoariosis y es más confluente estas áreas visualmente, sabemos que no es tampoco normal, y esta escala pues nos sirve para tener un valor estimado de la afectación de la sustancia blanca en un paciente de mayor edad y no considerar o pasar por alto algún tipo de patología. Ahora vamos a hablar de FASECAS. La clasificación de FASECAS fue hecha pues tampoco no hace mucho, en el 87, y pues es para eventualmente hablar de la enfermedad vascular crónica. Y pues la enfermedad vascular crónica se diferencia por la afectación de dos puntos: afectación perivascular y la sustancia blanca profunda. Entonces, en el caso de FASECAS, el FASECAS 0 es algo normal, sin hiperintensidades, por eso no lo describimos aquí, y empezamos a describir de entrada FASECAS 1. FASECAS 1, pues a nivel periventricular vemos gorras o revestimientos delgados periventriculares apenas perceptibles, y la sustancia blanca profunda, o sea, hacia los centros semiovales, como en esta imagen, pueden tener uno que otro foco punteado. FASECAS 2. FASECAS 2 pues son halos suaves que se encuentran siempre a la periferia del sistema ventricular y se asocia a áreas que ya pueden ser confluentes, como vemos en las regiones occipito-temporales, izquierdas y derechas, ya tiene áreas focales confluentes. Y pues generalmente el FASECA 3 a nivel periventricular pues es irregular y se extiende a la sustancia blanca profunda. Vemos que hay mayor extensión de estas hiperintensidades, y pues generalmente en el caso de la sustancia blanca se asocian a áreas pues bastante de mayor tamaño de afectación. Entonces esto corresponde a un FASECAS 3, cuando sabemos que la entidad en estos casos es de origen vascular. Entonces, ya sabemos que las imágenes puntiformes hiperintensas pueden tener una etiología totalmente parte de la evolución natural del envejecimiento y pueden ser también anormales. Entre las anormales tenemos el patrón adquirido de lo que hablamos: hipóxico isquémico, esclerosis múltiple y intoxicaciones y traumatismo. Eso es lo adquirido. Pero ¿qué pasa con lo congénito? Lo congénito tiene una descripción bastante específica, y en este caso utilizamos el término de leucodistrofias, pero este término exactamente es en niños. Entonces este ejemplo es una resonancia magnética del cerebro de un bebé de aproximadamente 16 meses por retardo psicomotor. Este bebé, pues, lo que vemos generalmente es que tiene áreas focales hiperintensas que siguen un trayecto, pues, de posterior a anterior. Esos son tractos de sustancia blanca que no han sido mielinizados. Entonces, nosotros en esta secuencia FLAIR que estamos viendo, no vamos a decir que es algo anormal, porque como les dije al inicio, esto es totalmente normal en un niño, y por la composición también del líquido, su composición mayor de agua, pues hace que su evaluación sea un tanto diferente que la de un niño, que la de un adulto. Entonces, estos focos hiperintensos en niños menores de 2 años no tienen ninguna relevancia clínica. Ahora, este niño ya tiene afectación del lenguaje y también tiene ya más de 2 años. Entonces, aquí sí vemos que hay áreas focales hiperintensas periventriculares con afectación tanto de sustancia blanca con extensión relativa hacia la sustancia gris, occipital. Entonces, en este caso utilizaríamos el término de leucodistrofia o afectación de la sustancia blanca, pero en niños. Estos solo son ejemplos y no vamos a entrar mucho en detalle en eso.
Y ya pues conociendo la fisiopatología básica de la afectación de la sustancia blanca, definimos los patrones, ya les dijimos un patrón arteriolar vascular, un patrón perivascular o inflamación alrededor del sistema venoso y un patrón que no podemos encajarlo en ninguno de estos, que es el inespecífico. Entonces, vamos a hablar que el patrón vascular pues se asocia a lesiones isquémicas y pues hablamos, vuelvo a colocar esta imagen para recordar la afectación del extremo distal de la microvasculatura arterial. Ahora el patrón, que es de tipo perivascular o es a nivel del sistema venoso, y este se asocia a la formación de placas desmielinizantes por acúmulo de sustancias a este nivel. Entonces se forman estas placas desmielinizantes y vean que su distribución es yuxtacortical. Entonces este es un indicio bastante bueno de una enfermedad de tipo desmielinizante. Ahora, ¿qué elementos semiológicos por imagen debemos tener en cuenta al evaluar la sustancia blanca? ¿Cómo es el tipo de afectación de la sustancia blanca? ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde se localiza? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo se comporta tras la administración de medio de contraste? Y si hay presencia de microhemorragias. Entonces, todos estos nos dan factores o puntos de corte para poder dar impresiones diagnósticas. Vamos a empezar hablando de la distribución. Sabemos que la distribución puede ser supratentorial o infratentorial por esta estructura que es conocida como la tienda del cerebelo, esta línea puntiforme, que me hace esta división tanto supra, donde tengo los lóbulos, y infratentorial, que ya tengo fosa posterior. Y hay patologías que afectan específicamente supratentorialmente y hay otras que tienen infratentorial y hay otras que definitivamente afectan los dos tipos de distribuciones. Entonces, también al hablar de la distribución es dónde se ubica. Las que tengo en color amarillo corresponden a afectación de esclerosis múltiple o placas desmielinizantes, y las que tengo en color rojo es distribución de tipo vascular. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Generalmente cuando hablamos de esclerosis múltiple, la afectación es yuxtacortical. Ya les expliqué por qué. También la afectación subcortical limítrofe, que es el punto en donde se une sustancia gris y sustancia blanca. Y también tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se afecta. Recuerdan también los vasos medulares, los dedos de Dawson, que vamos a hablar más adelante, que son los dedos de Dawson. Entonces, esta afectación es bastante frecuente en esclerosis múltiple. Ahora, cuando es de tipo vascular, sabemos que la afectación es subcortical, puede ser de tipo subcortical profunda, no limítrofe, que es aquí, y puede ser también de tipo periventricular. Entonces hay que tener en cuenta que la afectación periventricular se puede dar en estos casos. Y eso es de hecho lo que evalúa FASECAS. Entonces, ese tipo de distribución. Ahora, cuando hablamos infratentorialmente, solo hay una clasificación, o la hiperintensidad es central o la hiperintensidad es de tipo periférica. Cuando la hiperintensidad es de tipo central, hay afectación pues de la zona vascular. Entonces estamos hablando de un patrón de tipo vascular o isquémico. Como en este caso, pues vemos a nivel de las estructuras como mesencéfalo o puente, vemos que infratentorialmente cuando hay afectación de esto, vemos focos hiperintensos, focales de distribución central. Esto nos debe hacer considerar que es de tipo hipertensivo. Pero en el caso de encontrar focos hiperintensos que se ubican hacia la periferia de todas estas estructuras en fosa posterior, debemos de considerar que el patrón es perivascular o desmielinizante.
Ahora, con respecto a la morfología de estas lesiones. Sabemos que el patrón puntiforme o redondo es bastante inespecífico, no es ni tipo vascular ni esmelinizante, puede causarlo cualquier tipo de enfermedad. Pero el patrón de tipo ovalado y fusiforme es bastante característico de placas desmielinizantes. Entonces, este patrón de imágenes ovaladas o fusiformes nos debe de hacer considerar esclerosis múltiple. Y pues las amorfas, que son inespecíficas. En este caso hay amorfas inespecíficas, entonces no tienen ninguna patología implícita. Ahora, este es un ejemplo de cómo se ven esas hiperintensidades periventriculares con esta afectación como en dedos de Dawson. Esta imagen es bastante característica de esclerosis múltiple y son estas áreas pues hiperintensas en las secuencias T1 FLAIR, perdón, la secuencia FLAIR en sagital, y vemos que tiene esa distribución de los vasos medulares. Y al ver estos en FLAIR, en axial, vemos también esa misma distribución reticular que viene siendo como estos vasos medulares al entrar a estas estructuras. También, bueno, este es otro ejemplo de cómo se ven los dedos de Dawson. Este es un caso, sí, del Seguro Social. Igual en axial los vemos como una distribución periventricular, adyacente y de distribución difusa, y esto es bastante característico de esclerosis. Cuando hablamos del tamaño, debemos de tener conciencia, siempre al inicio hablamos del tamaño, hablamos que cuando era menor de 2 milímetros considerábamos que podía ser algo totalmente normal, pero cuando era mayor de 2 milímetros asociarlo a patología. Entonces, generalmente cuando su tamaño sobrepasa los 1.5 centímetros o 15 milímetros, cuando son lesiones vasculares, generalmente que tienen una distribución córtico-subcortical y pues que tienen una forma fusiforme. Entonces esto debemos de considerar bastante lo que es la patología de perivascular o la esclerosis múltiple. No asociarlo tanto a un patrón vascular, sabemos que los infartos vasculares son menores a esto, pero no podemos dejar de fuera las consideraciones diagnósticas como las afecciones inflamatorias e infecciosas, y en una de ellas tenemos la enfermedad de Lyme. Entonces, esta enfermedad es un diagnóstico bastante diferencial de la esclerosis múltiple y puede simular literalmente todos estos hallazgos que les estoy narrando. Entonces, ojo con este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué pasa cuando administramos medio de contraste? El medio de contraste tiene dos finalidades: saber si las lesiones que estamos viendo son de fase activa o son de fase inactiva. Si la fase es activa, generalmente presentan realces de tipo puntiforme, realces periféricos, o sea, en anillo, ya sea completo o incompleto. Pueden ser de realce central, homogéneo y heterogéneo. Pero en el caso en nuestro caso, cuando hablamos de esclerosis múltiple, sabemos que el realce característico es de anillo incompleto. Entonces, este es un caso del Seguro Social. Es una paciente femenina que pues refiere cefalea, refiere afectación ocular, y pues vemos hiperintensidades. Vemos que estas hiperintensidades en las secuencias FLAIR, su distribución puede ser tipo periventricular, algunas ovaladas, algunas pues amorfas, otras puntiformes, pero las ovaladas me deben de llamar la atención, tanto aquí en la región frontal como en la región pareto occipital izquierda. Vemos también tiene aumento de la intensidad periventricular. Esto fue
sucede en el T1 cuando administramos específico. La que se encuentra adyacente izquierdo tiene un realce de anillo incompleto. Entonces, esto es bastante característico de esclerosis múltiple. El siguiente patrón de evaluar es la hemorragia o la microhemorragia. Entonces, en esto, pues, hacemos uso de las secuencias de susceptibilidad por el efecto T2 estrella de la hemoglobina. Entonces, ahí, pues, en estos casos, hay dos aspectos semiológicos que tenemos que tomar en cuenta. Si la afectación es a nivel de ganglios basales y infratentorial, debemos de considerar que esta microangiopatía es de origen hipertensivo o esclerótico. Generalmente la hipertensión arterial, pues no está muy claro su fisiopatología. Según en lo que leí, no está como muy claro. Solamente sabemos que la hipertensión puede provocar lo que es el endurecimiento de la estructura vascular y eso posteriormente retrasar el flujo de los glóbulos rojos y condicionar en los vasos distales hipoxia y esto asociarlo. Pero generalmente cuando también tenemos sangrados o hemorragias que se localizan a nivel cortical, en la periferia, pero me respeta lo que es la estructura de ganglios basales, entonces se debe de considerar angiopatía amiloide como enfermedad de depósito bastante frecuente, y de estas hemorragias eran las que les hablaba al inicio. Les comentaba de que pues la distribución afectación de ganglios basales, se debe de considerar como un diagnóstico importante la angiopatía amiloide. Entonces, cuando la hemorragia es de tipo hipertensivo, pues esto es un repaso igual. Debemos de considerar las afectaciones corticales, los ganglios de la base, tálamo, puente y cerebelo. Entonces, hemorragias puntiformes, consideraré. En el caso de la angiopatía amiloide, pues ya habíamos hablado un poco de ella, que es depósitos de un beta amiloide a nivel de las capas adventicias y media de los vasos pequeños y condicionamiento de los vasos, generando microhemorragias. Entonces, su localización es cortical. Vemos esta secuencia, secuencia T2-GRE, y pues vemos estas áreas con ausencia de señal hipointensas de distribución cortical, y vemos que los núcleos de la base están totalmente respetados. Entonces, debemos de considerar el depósito de este beta amiloide. Puede ser una causa frecuente en estos pacientes. No es la más frecuente es la hipertensiva. Bueno, igual seguimos viendo ejemplos de lo que es focos hipointensos evaluados en secuencias de susceptibilidad magnética, que son componentes de hemosiderina asociados a microsangrado, tipo hipertensivo. Aquí sí tenemos afectación de ganglios de la base, de tálamos en estos casos, y afectación del puente. Entonces, estas nos sugieren que es de tipo arterial. También no podemos dejar a un lado las hemorragias asociadas a trauma. Trauma es bastante frecuente. Entonces, siempre que tengamos un paciente que ingrese a los diferentes hospitales y que tenga un Glasgow bastante alterado, entonces siempre es importante cuando firmemos una tomografía preguntar el Glasgow del paciente, porque si nosotros al evaluar la tomografía no vemos nada y el paciente tiene un estado de conciencia con un Glasgow medio, nos tiene que llamar la atención de que aquí está sucediendo algo, y generalmente en tomografía sí se pueden ver, sí en algunos casos sí se han visto los focos de microhemorragia, pero si no vemos nada también puede ser un hallazgo. Y en eso la resonancia magnética sí ayudaría, y estaría indicado realizar una resonancia magnética
Y generalmente estos son sangrados a nivel de la lesión, asociados a lesión axonal difusa en el contexto de un paciente con un trauma de alta energía. Entonces, estos son focos de hemosiderina que se distribuyen generalmente en esta interfase de sustancia gris y sustancia blanca. Entonces vemos estos poquitos hipointensos que son asociados pues a lesión axonal difusa. ¿Dónde debemos de buscar esa lesión axonal difusa? Tenemos que buscarla a nivel frontal, a nivel de los núcleos de la base y cuerpo calloso. Entonces hay que enfatizar en estas áreas cuando evaluamos la tomografía, porque sí se puede ver por tomografía, pero hay casos en que le van a decir, doctor, esa tomografía tiene algo porque ese paciente no reacciona, no responde, tiene un Glasgow de 8. Entonces, si no se ve nada en la tomografía, se debe de considerar realizar la resonancia magnética. Entonces, ya que hablamos de todo esto, del diagnóstico diferencial, pues vamos a repasar lo del patrón vascular. Hablamos de la afectación del cuerpo estriado o los ganglios de la base, tálamos, tronco y encéfalo. Entonces, generalmente el patrón vascular les dije que afecta la región frontal, las regiones parietales, los centros semiovales, o sea que puede tener esta distribución periventricular bastante asociada, y pues esto es de tipo hipóxico isquémico, hipertenso, dislipidemias y diabetes. Estos son focos de leucopatías confluentes en un paciente mayor, digamos de un paciente de unos 70 años, con comorbilidades. Debemos de considerar este tipo de patrón. Este es un ejemplo de un paciente del Seguro Social, igual de hipertenso, diabético, y vemos lo llamativo de este estudio es que en las secuencias, tanto el FLAIR como coronal y axial, vemos las hiperintensidades, que son periventriculares, en la unión subcorticales, algunas en la afectación cortical y subcortical en U, y generalmente vemos que está asociado a un cambio anatómico, vemos que el paciente tiene dilatación del sistema ventricular, la prominencia de surcos y cisuras. Entonces esto consecuentemente puede condicionar que estos pacientes hagan pues pérdida de volumen cerebral o lo que conocemos como atrofia. Y pues en las secuencias T2 también son evaluables estas hiperintensidades, y estas se ubican a nivel de centro semioval. Ahora del patrón perivascular, la esclerosis múltiple, recordar las lesiones ovoideas, yuxtacorticales, o sea, bastante pegaditas a la corteza, los dedos de Dawson, estas afectaciones periventriculares y que están en relación al cuerpo calloso. Cuando hay afectación supra e infratentorial, recordar que en esclerosis múltiple debemos evaluar en secuencias también la médula espinal, porque también las placas desmielinizantes se encuentran a este nivel. Entonces, recordar que estos pacientes en un mundo ideal eventualmente deben de tener una resonancia magnética no solo de cerebro, sino también de colon, en fase tanto simple como contrastada, para poder estudiar adecuadamente estos pacientes. Entonces, bueno, hablar de la afectación de los pedúnculos cerebelosos, medios y el tronco también lo afecta, pero ya describimos que lo desmielinizante es de origen o de distribución periférica, totalmente en contrario a lo vascular. Y en este caso vemos imágenes que nos recuerdan pues la afectación del cuerpo calloso, y generalmente tanto en las secuencias FLAIR sagital como coronal. También vemos en las secuencias axiales a nivel de fosa posterior la distribución de estas áreas focales hiperintensas pero periféricas, y que tras administrar medio de contraste este realce característico de anillo incompleto nos debe hacer considerar lesiones o placas activas, y eso hay que mencionarlo siempre. Y ya para terminar, pues vamos a hablar brevemente de lo que es la mielinólisis o superación de la vía córtico-espinal. Generalmente ocurre por un estrés osmótico a nivel de todo el cambio de compartimentos vasculares, y generalmente se asocia a pacientes que se
corrige rápidamente la hiponatremia. En el contexto de alcohólicos o pacientes con anorexia, esta recuperación rápida de volumen genera lo que es en ellos clínicamente la desorientación, vómito, cuadriplejía espástica por la afectación de la vía córtico-espinal y falta de respuesta. Entonces son pacientes con estados de conciencia alterados y pues histológicamente, ¿qué revela estos cambios? Que es edema, desmelinización, los factores o se preservan la afectación vascular y afecta a los tractos córtico-espinales. Entonces, en esta imagen, si evaluamos a nivel temporal y a nivel de mesencéfalo, pues vemos que hay áreas focales hiperintensas, de distribución irregular. En este caso es de tipo periférico, pero la melanosis osmótica no se presenta periférica, es todo lo contrario. Su imagen más frecuente de presentación es de tipo central, y en este caso el 65% de los pacientes pues involucra el puente. Entonces, comentaba, puede afectar toda la vía córtico-espinal, pero casi el 70% pues su afectación es a nivel de puente, y en estos casos puede ser líneas o áreas focales hiperintensas de distribución central con respeto de la periferia, y pues es bastante característico. Entonces les voy a presentar pues unos casos. El primer caso, sí me gustaría que algún R2 me dijera qué secuencias son las que estamos viendo, y posteriormente a un R3 que describa qué es lo que estamos viendo. ¿Me dijo? Permítame. Tengo habilitado dos parlantes, entonces se escuchaba eco. La primera imagen es una secuencia en T1, la siguiente es T2 y la tercera es un flare, si no me equivoco. La primera es un flare, pero es un flare sagital. Pero sí, está bien. Sí, cierto, es un flare sagital. Sí, es un flare sagital. Ahora sí, un R3, si puede describir qué es lo que estamos viendo. Hola, doctora. Gracias por la presentación. Soy Lorenzo. Hola, Bueno, Lorenzo, diga. sí, bueno, tal como lo dijo Luis, ¿verdad? Es una resonancia magnética donde lo estamos observando en diferentes secuencias y diferentes planos. La primera, flare sagital, la segunda, axial T2, y la tercera, una axial flare. Y evidentemente lo que se identifican son lesiones hiperintensas, pericallosas y también visualizadas ahí en el plano axial, que se encuentran en sustancia blanca, que son de morfología ovoidea y de distribución difusa bilateral. En la primera vemos la típica imagen de los dedos de Dawson, que son típicamente encontrados en la patología de esclerosis múltiple. Eso. Evidentemente estos pacientes hay que también hacerles, también revisarle la médula espinal, principalmente en secuencia T2. Fíjese que sí se le revisó. Y esa es la siguiente imagen. Sí, en secuencia T2, la primera, plano sagital, donde se identifican también las hiperintensidades en médula espinal, que son lesiones típicas de esclerosis múltiple. Y creo que la otra debe ser una T1 con contraste en plano sagital. Así es. Donde vemos ahí que la que es hiperintensa, la lesión hiperintensa, indica una lesión activa, porque realza con contraste. Y eso es lo importante de usar la fase contrastada, de ver las lesiones que son activas. Así es, Lorenzo. Bueno, por Lorenzo, contestaron pues básicamente todo, y esto pues bastante compatible en una paciente generalmente femenina. Generalmente estos pacientes presentan cefalea, afectaciones oculares,
pacientes jóvenes. Entonces, pues en estos casos se debe de, como Lorenzo ya lo dijo, esclerosis múltiple. Entonces, hay otro caso. Este caso, pues no sé, algún R2 que quiera, pues, comentarnos qué secuencias son las que se están viendo únicamente y posterior un R3 va a decir qué tipo de patrón es. Hola, doctora. En la primera imagen, Hola. a la izquierda, soy Alex R2. Hola. En la primera imagen, bueno, a la izquierda está una coronal flare y luego una Así axial es. flare. Y la última es una axial T2. Exactamente. Excelente, Alex. Ahora no sé si algún R3 pues quiere describir qué es lo que vemos. Ya Alex dijo. Hola, Digna. Hola, Sandra. Hola, Sandrita. Lo que estoy Dígame, mirando, Sandra. bueno, en la primera imagen son lesiones confluentes, hiperintensas, ¿verdad? Confluentes, justacorticales, periventriculares, en ambos hemisferios, ¿verdad? Más, frontales y occipitales. También podríamos dar una clasificación de fasecas aquí. Más que exactamente. Todo, porque faseca, el origen consideramos que es vascular. ¿Y qué fasecas le daría? Un 2. Más que, sí, se le puede dar un fasecas. Fíjese que en este caso tiene confluentes y yo creo que sería un 3. Ese sería un 3. Y sí es de origen vascular. Entonces aquí sí ya hablaríamos de fasecas. Y también vemos que tiene afectación morfológica, tanto de la dilatación del sistema vascular. Bueno, gracias, Sandrita. Okay. Y pues, por su atención, veo que sí pusieron atención. Y pues esta pintura es de Van Gogh, fue pintada hace 130 años atrás. Y pues esta pintura me acuerda mucho a las hiperintensidades de la sustancia blanca. Bueno, solamente. Y muchas gracias. No sé si hay algún comentario, algún aporte.